Hola, seguimos trabajando para crear formularios de examen, formularios de cuestionario. En el primer video habíamos visto cómo se crea un cuestionario y habíamos terminado en esta pantalla en donde nos mostraba cuántos intentos tenía el alumno, cuándo el examen iba a estar disponible y cuándo también se cerraba, además del límite de tiempo. Entonces, recordando, voy a volver a mi página de inicio, a mi área personal. ¿Cómo se entraba? Aquí está el formulario 1. Voy a logarme de vuelta. Entro a mi área personal, donde aparecen los cursos que utilicé por última vez. Elijo el curso en donde tengo el examen, donde yo soy profesor y tengo el examen. Y voy a activar la edición. Y en la parte de abajo tengo la sección formulario 1 y dentro mi formulario que ya fue cargado. Entonces lo que falta ahora es cargar preguntas. Voy a cargar una pregunta utilizando esta opción editar cuestionario. Y aquí tengo las opciones, distintas opciones que tengo. Voy a agregar una pregunta, elijo la opción agregar una nueva pregunta. Hago un clic en una nueva pregunta y vamos a trabajar con tres opciones en estos primeros videos. Opción múltiple, verdadero, falso o emparejamiento. En este caso voy a elegir la opción múltiple. Hago un clic en opción múltiple y un clic en agregar. Bueno, después vamos a ver en videos posteriores cómo funcionan las categorías, pero en este caso yo directamente voy a completar el nombre de la pregunta. Entonces mi nombre de la pregunta puede ser, por ejemplo, coloco selección múltiple y hago un enunciado de mi pregunta. Es una pregunta relacionada con historia. Más específicamente con algo de la historia del siglo XX, por ejemplo. Coloco una pregunta, coloco en el enunciado el evento histórico o el evento, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado mundial que transcurrió entre los años. Ese es mi enunciado. Coloco una pregunta. Tengo que establecer cuántos puntos esta pregunta vale. En este caso le dejo aquí con un punto. Y después tengo que colocar las respuestas posibles. Me pregunta el Moodle, ¿una o varias respuestas? Entonces, ¿solo una respuesta es la correcta? ¿O puedo permitir varias respuestas correctas? Generalmente siempre trabajamos con una sola respuesta. Y también me pregunta si yo quiero barajar respuestas, es decir, cambiar el orden de las respuestas posibles según cada alumno de manera aleatoria. Cuando yo voy a cargar 3, 4 opciones diferentes y no voy a usar los recursos A y B son correctas, B y C son correctas, las anteriores son correctas, si yo no voy a utilizar esas opciones, puedo dejar barajadas las respuestas. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, voy a colocar una respuesta en la opción A, otra en la B, y la respuesta C, la opción C, dice A y B son correctas, entonces yo no puedo pedir que me esté barajando las respuestas porque estaría alterando la respuesta correcta. En este caso yo no voy a hacer eso, entonces directamente marco la opción barajar respuestas y voy a colocar 3 respuestas diferentes. Elección 1, coloco 1914 a 1918. La elección 2, coloco 1939 a 1945. Y la elección 3, coloco 1932 a 1935.
tengo tres opciones diferentes aquí y la opción correcta, la respuesta correcta, que es la elección 2, voy a modificar este campo calificación, abro la flecha aquí y elijo 100%. Entonces con eso el Moodle sabe que la opción 2 es la correcta. Tengo la posibilidad de colocar varias opciones, hasta 5 opciones, y si necesito puedo generar más espacio en blanco para colocar más opciones. En este caso yo coloco 3 opciones. Inclusive puedo colocar ninguna es correcta, pero no puedo colocar las anteriores son correctas porque al barajar las respuestas tal vez me va a mover esta opción. Tampoco puedo colocar A y B son correctas porque yo pedí que estén barajadas las respuestas. Entonces dejo así y después elijo la opción guardar cambios. Al guardar el cambio, la pregunta queda cargada ya en mi examen, en mi formulario. Si yo hago un clic, voy a ver nuevamente cómo está configurada mi pregunta. Voy a guardar. Y si yo quiero ver cómo va a quedar eso a la vista del alumno, hago un clic en vista previa de la pregunta. Aquí en la lupa a la derecha, le va a aparecer así. Pregunta 1, sin responder. Y fíjense cómo me invirtió el orden de las opciones. Me coloca la opción A como ninguna y después fui invirtiendo el orden de las respuestas que yo fui creando. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo le doy la opción vista previa y me muestra cómo va a ver el alumno. Fíjense que al volver a abrir la vista previa aquí, me cambió nuevamente el orden, colocando un orden diferente. Eso es lo que la opción barajar respuestas me permite. Que cada vez que un alumno ingrese a ver su examen, las opciones que tengan van a ser diferentes a las que tiene su compañero. Entonces, eso evita un poco que exista una comunicación en cuanto a que uno le esté informando al otro cuál sería la respuesta correcta. Esta es la opción de editar una pregunta de selección múltiple. Vamos a ver rápidamente de nuevo cómo hacíamos. Agregábamos una nueva pregunta de opción múltiple, agrego, coloco el nombre de la pregunta, voy a colocar selección múltiple, y hago mi pregunta relacionado a por ejemplo, a una cuestión de historia. Entonces, puedo hacer una pregunta relacionada al mismo tema. Voy a simplificar. Entonces hago mi enunciado, mi puntuación, un punto por respuesta, puede ser más. Pido que me baraje las respuestas y coloco las respuestas posibles. En este caso voy a colocar más. Opciones. Y después voy a marcar cuál es la opción correcta. En este caso Japón, con una calificación del 100%. Al grabar, al guardar los cambios, ya tengo mi pregunta formulada acá, lista para que el alumno pueda responder. Así es como funciona la pregunta de selección múltiple. Si tienes alguna duda estoy a disposición y seguimos aprendiendo en los próximos videos.